Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Santo Espíritu, quiero oír tu voz, haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz, haz mis ojos ver y mi boca hablar y mi corazón y mis manos puedan hoy tocar a alguien con tu amor. Santo, 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 Señor de gloria y majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana. Santo, 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 Señor de gloria, majestad. Toda la tierra está llena de ti, Hosana, Hosana, bendito estés, Señor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Y mi corazón. Una vez más, Santo Espíritu, Santo Espíritu, quiero oír tu voz. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, 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 Santo,
Él es santo. Santo, santo, santo. Aleluya. Sí, Señor. Bendito es el Señor. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Hemos venido delante del Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros y llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti. Aleluya. Amén, amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque Él es el Rey de Reyes. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno. Aleluya.
Alabaos al Señor. Él es digno de adoración, digno de alabanza. Alabado sea Dios. Aleluya al Señor. Amén. Aleluya. Un saludo muy cordial a todos los que nos sintonizan, hermanos y hermanas y amigos, a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer en esta tarde. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que lo que se haya de hablar en esta tarde pueda ser de ayuda espiritual para su vida, acerca de este precioso tema que el Señor ha estado lidiando con nosotros, acerca de las cosas que no conocemos, Dios revelando las cosas que no conocemos al pueblo del Señor. Y es algo muy especial este tema, por causa de la necesidad de oír la voz de Dios. Esa siempre ha sido la gran necesidad del hombre y la mujer, de identificar la voz de Dios en este tiempo. En todas las edades siempre ha sido así, pero hoy en día la necesidad es mucho mayor, porque como nunca antes, la voz, las diferentes voces que reclaman tener la voz de Dios se han multiplicado en el mundo. Hoy en día hay muchas personas que reclaman oír la voz de Dios, pero que en realidad no han escuchado la voz de Dios. ¿Y por qué hay esa confusión? Porque han dejado el fundamento que les permitiría identificar la voz de Dios, y ese fundamento es la palabra. Hay muchas voces en este tiempo y muchos han obviado escudriñar y confirmar esas voces con la palabra, porque no pueden haber dos voces. Dios no es bilingüe. Dios no dice una cosa y después cambia, o cambia lo que Él dijo. No, lo que Él dijo permanece para siempre, porque Dios no miente. Y esto es algo que usted debe de entender en esta tarde, noche. Quienes le acompaña, su hermano Ramón Camacho, es que usted debe entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios no cambia, y toda voz, escuche bien esto, toda voz que sale o que usted escucha, tiene que coincidir con la voz de Dios, que es la palabra. La palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y cuando alguien es inspirado por el Espíritu Santo a hablar, esa es la voz de Dios. ¿Sabía usted eso? El Espíritu Santo es el que inspiró esta Biblia. La voz de Dios fue revelada a hombres a través de los siglos, quienes escribieron esta Biblia. Por eso esta Biblia no tiene contradicciones. Y todo aquel que reclama hoy en día predicar la palabra del Señor, que reclama haber oído la voz de Dios, esa voz tiene que coincidir con la Biblia. El fundamento es la Biblia. Por eso es tan importante oír la voz de Dios, pero también conocer el fundamento de la voz. Escuche bien esta expresión, el fundamento de la voz. ¿La voz tiene un fundamento? Sí. La voz, el fundamento de la voz es la Biblia. La voz de Dios se identifica cuando es conforme a las Sagradas Escrituras, que corre en perfecta armonía de entre Génesis y Apocalipsis. No hay contradicciones. Muchos hombres y mujeres creen que Dios cambió, que Dios ha modificado sus leyes y sus reglas, y que ya Dios no toma en cuenta algunas cosas. Usted está equivocado. Dios toma en cuenta todo lo que Él habló en su palabra.
Por eso es tan importante que usted, quien me escucha en esta tarde, noche, eduque su oído espiritual a oír la voz de Dios. No permita que alguien opaque esa capacidad de entender la voz de Dios, porque qué triste es que Dios venga a los que Él ha llamado a escuchar su voz y esas personas no identifiquen la voz de Dios. Eso es algo muy triste. Por eso es que nosotros hacemos hincapié en que usted debe de tener una experiencia con Dios que le permita a usted construir una vida de oración y de comunión con Dios. Hemos hablado en anteriores programas que la comunión es la base para que usted identifique la voz de Dios. Porque qué triste sería que Dios venga en este tiempo a su vida, a su hogar, a su iglesia, a su comunidad, y usted no pueda identificar la voz de Dios. Que Dios esté hablando y que usted atribuya esa voz a cualquier otra cosa y no al Espíritu Santo. Usted está errando, usted está pecando. Por eso, usted, quien el Espíritu Santo puso en su corazón escuchar en esta tarde la palabra que se ha de hablar, por eso pídale al Señor que le ayude a construir. No es escuchar, escuche bien esto. No se trata de que usted identifique un cierto timbre de voz, no se trata de eso. Se trata de que usted identifique a Dios en lo que oye, en lo que ve, en lo que percibe con sus sentidos. Debe de identificar la revelación de Dios, que es Dios hablándole al hombre, porque es algo importante que usted construya esa comunión. Pídale al Señor que lo ayude a construir esa comunión para que Dios pueda tener comunión con usted y que cada vez que Dios venga a su corazón, que Dios venga a su hogar, que Dios venga a su cámara secreta, usted identifique la voz de Dios, usted identifique a Dios en la escena, que podamos ser como Elías. Elías era un hombre que conocía a Dios, que tenía comunión con Dios. Y cuando él estaba en aquella cueva, dice la Escritura, que él escuchó truenos, él sintió un temblor, pero él decía, Dios no está allí, Dios no está allí. Pero cuando escuchó aquel susurro apacible, entonces él dijo, allí está Dios. Ahora, ¿por qué no lo escuchó en el trueno? ¿Por qué no lo escuchó y por qué no identificó a Dios en el temblor? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué Elías no identificó a Dios en el trueno, ni lo identificó en el temblor, ni en el torbellino? ¿Por qué no? Porque Elías tenía comunión con Dios. Él estaba, su oído espiritual y su percepción espiritual estaba entrenada para escuchar la voz de Dios. Él sabía cuando era Dios y también sabía cuando no era Dios. Así debemos ser nosotros, hombres y mujeres llamados por Dios en este tiempo para reflejar a Dios. Y si vamos a reflejar a Dios, tenemos que escuchar a Dios. ¿No se da cuenta de la contradicción moral y espiritual en la cual muchos hombres y mujeres cristianos están hoy en día? Estamos llamados a reflejar a Dios. No estamos llamados a ser simples miembros de iglesia. Estamos llamados a ser un reflejo de Dios. Pero en una condición conformista, vacía, religiosa, en la cual muchos hombres y mujeres que se identifican como cristianos y que se identifican como creyentes de este mensaje han caído. ¿Por qué?
porque la grandeza de la revelación dada en este tiempo final ha hecho que asuman una actitud conformista, la cual les dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué si ya Dios me habló? Dios habló, y Dios habló por medio del profeta, pero Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. No decimos creer en un Cristo resucitado. ¿Por qué usted no puede creer que Dios habla? ¿Por qué usted no puede creer que Dios se manifiesta a través de los dones, a través de la predicación de la palabra? Por eso, el objetivo de Dios a través de estos temas es que usted vuelva a tener comunión y compañerismo con Dios. Vamos en esta hora a fundamentar este servicio en esta tarde, leyendo en lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para compartir y conectar acerca de este tema, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y qué mejor manera de ilustrarlo en la experiencia de hombres en la Biblia, quienes pasaron por esa experiencia y quienes ellos saben identificar la voz de Dios, identificaron la voz de Dios y nos dieron un ejemplo de cómo hacerlo. Ellos nos dieron un ejemplo de cómo hacerlo. Por eso nosotros debemos seguir sus huellas, sus pisadas, su ejemplo. Por eso vamos a leer la escritura que leímos en el programa pasado, en el servicio pasado, en Hebreos capítulo 11. Vamos a leer la escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es pues la fe, recuerden, fe es revelación, no se les olvide eso. Fe es revelación. Es pues la revelación la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella, por la fe, por la revelación, alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe, por la revelación, entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y brincamos al versículo 6. Pero sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es menester, que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Vamos a fundamentar también este servicio con una oración al Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, bondadoso Padre, guía, Señor, del hombre y la mujer que no conoce el camino. En esta hora invocamos tu santo nombre. Te pedimos que nos ayudes a mí a hablar lo que es conforme a tu palabra y que pueda traer de ayuda y de edificación a tu pueblo, Señor, y a los oyentes, para que sus oídos espirituales sean abiertos y que ellos puedan identificar tu voz y que no digan como aquellos hombres, ¿cuándo te vimos? ¿En dónde te vimos? Porque no tenían revelación. Y el Señor, como dice en tu palabra, Señor, tú les dirás, yo estuve con aquel hombre que les hablaba, yo estaba con aquel mendigo, yo estaba en aquella predicación que ustedes escucharon, pero no me reconocieron. Oh Dios, que ese no sea el testimonio de aquellos que escuchan en esta tarde, sino que todos podamos identificar tu voz, y no solamente identificar tu voz, sino darte a ti la gloria y la honra y obedecer tu palabra. Ponemos todo en tus manos, para la gloria de tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Vamos a
vamos a hacer un resumen de lo que hablamos en los anteriores servicios. Es necesario hacerlo porque si usted, quien me está escuchando en esta noche, usted pudiera decir, pero yo sé lo que usted habló, pero puede haber alguien que en esta hora esté sintonizando y que esté escuchando este servicio y no sabe el fundamento de lo que se ha hablado acerca de este tema. Se ha hablado que fe es revelación y que Dios quiere hablarle al ser humano, porque el ser humano nació para obedecer a Dios, nació para hacer la voluntad de Dios, nació para ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso, que ese sea el propósito del hombre, porque la Escritura dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre está llamado a tener compañerismo con Dios. Así como siempre se ha hablado acerca de la simiente de la serpiente, que era el eslabón entre el chimpancé y el hombre, así el eslabón entre la naturaleza y Dios es el hombre. El hombre es el Dios de esta tierra. En estos momentos está caído por causa del pecado, pero Dios ha estado llamando a hombres y mujeres de diferentes países, de diferentes condiciones, de diferentes razas, de diferentes culturas, para que ellos puedan aceptar el dominio y la jefatura de Dios, que ya no sean ciudadanos de diversos países, sino ciudadanos del reino de los cielos. Y solamente, decíamos, se puede ser ciudadano de ese reino cuando el hombre y la mujer se arrepienten de sus pecados, se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo y reciben el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la ciudadanía del reino de los cielos. Entienda eso. Usted no es ciudadano del reino de los cielos, usted no es cristiano porque usted nació en la iglesia. Ese concepto que algunos creen que por el hecho de haber nacido de padres cristianos y de haber sido criado en lo que es el ambiente de una iglesia, que eso los hace cristianos, están equivocados. Un cristiano es cristiano, un hombre es cristiano cuando recibe el Espíritu Santo, no antes. Entienda eso. Porque la palabra cristiano es ser como Cristo. Y nosotros no podemos reflejar a Cristo parcialmente. Podemos pasar por las etapas de justificación y santificación. Reflejamos parte. Pero la plenitud la reflejamos cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nosotros nos convertimos en un templo. En el templo de Dios, en donde Dios ministra la palabra, en donde Dios camina en dos pies, en donde Dios, escuchen, en donde Dios habla, en donde Dios testifica. Dios de nuevo aquí en la tierra por medio o a través de sus templos, de sus hijos. Así como en los templos naturales, aquel que viene a un templo natural escucha la voz de Dios a través del predicador. Así, todo hombre escuchará la voz de Dios a través de cristianos y cristianas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Porque la voz de Dios es la palabra. Y la palabra se hizo carne. Y Dios envió su Espíritu a su pueblo. Ahora, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros y pagó el precio por nuestro rescate, ahora esa palabra que se hizo carne viene a el hombre y a la mujer que se arrepienten de sus pecados y obedecen la palabra apartándose de todo mal. Por eso es importante que usted sea un templo en donde Dios se manifiesta. Nosotros hablamos en uno de los programas que muchos creen que la voz de Dios es un solo hombre o que fue solo el hermano Branham. Eso es un error. Entienda eso. El hermano Branham, como un profeta, él fue un instrumento, él fue un templo. ¿Se dan cuenta?
El hermano Branham fue un templo en donde Dios habló la palabra. No fue solamente el hermano Branham. El hermano Branham fue un instrumento, un templo en donde Dios ministró la palabra de una manera especial. Pero Dios todavía tiene sus templos. Dios todavía tiene sus hijos en los cuales Él se manifiesta, en donde Él ministra. ¿Y qué va a ministrar? La palabra por medio del Espíritu. Lo voy a repetir otra vez. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios ministra? La palabra por medio del Espíritu. ¿Y cómo se ministra la palabra por medio del Espíritu? A través de la predicación de la palabra, a través de la operación de los dones espirituales, a través de la predicación de la palabra, por medio de las 5 ministraciones del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque no es el ministerio de un hombre, son 5 ministraciones de Jesús a través de los hombres, que son el ministerio quíntuple. Dios ministrando de 5 maneras distintas para Él poder traer a los hombres a los pies de Cristo, Cristo fundamentándolo, Cristo alimentándolo, Cristo llevándolos a las profundidades y Cristo hablándoles por medio de un profeta. ¿Se dan cuenta que todo es Cristo? Dios hablando por medio del evangelista, trayendo almas a Cristo. Dios hablando por medio del apóstol, fundamentando a esas nuevas ovejas, quienes no conocen ni su izquierda ni su derecha, fundamentándolas en la palabra y llevándolas al nuevo nacimiento, al bautismo del Espíritu Santo. Pero la administración del Espíritu Santo sigue. Dios ministrando, Dios hablando por medio de un pastor, alimentando ahora a esas ovejas. Dios hablando por medio de un maestro para llevar a ese pueblo a la profundidad de la palabra. Para que su experiencia, no solamente o su conocimiento de la anchura y la altura del amor de Dios, no se limite a los rudimentos que son el arrepentimiento y el bautismo, sino que el maestro entra en una profundidad en la palabra, pero no es el hombre. El ministerio no es del hombre, el ministerio es del Espíritu Santo. Entienda eso. Ningún hombre va a ministrar de sus propias ideas, sería un error. Tiene que ser el Espíritu Santo quien ministre la palabra. No se trata de construir un ministerio personal. Si usted va a construir un ministerio personal, entonces usted está sacando a Cristo. Porque no es usted, es Cristo. Es la voz de Dios ministrando conforme al llamamiento que usted tiene. Y es la voz de Dios que habla a través de un profeta, que es el que todos conocemos, o el hermano Branham, y muchos que hoy en día tienen el ministerio de profeta. Entienda eso. El hermano Branham dijo que los profetas del Nuevo Testamento son los predicadores. Por eso, cuando un hombre habla, es la voz de Dios, porque no es él, es Dios hablando a través de él. ¿Y cómo sabe usted que es Dios hablando a través de él? Porque el Espíritu Santo que está en su corazón, por medio del don de profecía, va a predicar la palabra. Y el Espíritu Santo que está en usted lo va a llevar a esa palabra. Va a tomar esa palabra que ese hombre está predicando y la va a vivificar, la va a revelar a su corazón.
¿Se dan cuenta cómo funciona todo esto? El Espíritu Santo es el que ministra. Por eso usted, quien me escucha, si usted es un predicador, debe ser el hombre más cuidadoso, el hombre más preocupado en ser un instrumento en las manos del Señor y pedirle a Dios que le saque ideas y conceptos que puedan ser un estorbo para que el Espíritu Santo hable a través de usted. Las cosas, dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Pero ¿cómo? Si el instrumento está bloqueado. Si el instrumento, el templo está lleno de ideas y de pensamientos que obstaculizan la ministración de Jesús por medio de ese hombre. Escuche bien, ministro, en esta hora. Dios le quiere dar una palabra a usted en esta tarde. Usted, como templo, deje que sea Cristo el que ministre a través de usted. No limite la revelación del Espíritu Santo. Usted, como ministro, está llamado a identificar la voz de Dios. No le niegue el alimento espiritual a sus ovejas. No le niegue al Señor Jesucristo que le hable a sus ovejas. Te dirá, pero hermano, ¿qué le pasa a usted? Yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy el apóstol y muchas almas vienen a los pies de Cristo. ¿Me contenta? Sí, me contenta saber eso. Pero usted se ha rendido lo suficiente para que el Espíritu Santo profundice en la comunión que Él quiere tener con su pueblo. ¿O usted se ha dedicado a dar vueltas y vueltas y vueltas en los rudimentos y fundamentos del mensaje de la hora? Déjeme decirle algo. Dios quiere hablar en este tiempo. Dios quiere hablar a su pueblo del tiempo que estamos viviendo. Yo quiero oír la voz de Dios y yo quiero que Dios me hable a mi vida, y yo sé que ese es el anhelo de cada cristiano y cada cristiana y cada hombre y mujer que nos escucha. Quieren escuchar la voz de Dios, pero ¿cómo puede Cristo ministrar a través de usted, amigo, hermano ministro, si usted ha limitado lo que Dios quiere hacer por medio de su pueblo? Esta es una solemne advertencia, porque Dios no puede dar a conocer las cosas a su pueblo, porque la principal vía por la cual Dios va a utilizar y va a ministrar son sus instrumentos, son sus ministros, sus templos dedicados a eso. Cada uno va a ministrar conforme al llamado que ha recibido de parte del Señor. Por eso es que es tan importante que usted, quien me escucha en esta noche, en esta tarde-noche, pueda estar claro en eso. Y pueda usted entrar en una conciencia, porque pudiera ser que usted no tenga comunión con Dios. Se basa en el profundo conocimiento que usted tiene de la palabra, pero no busca la comunión con Dios. O tal vez usted está acostumbrado a un monólogo. Usted no espera que Dios le hable, no espera que Dios le confirme. Yo les voy a decir algo. Yo soy de los que creen esto. Si todo hombre fuera lo suficientemente sincero, no importa qué ministerio tenga y no importa cuántos años tenga y no importa a qué iglesia sea él un ministro o a qué está asociado como ministro. Si ese hombre es lo suficientemente sincero para preguntarle a Dios si este evangelio es verdad o no, si lo que se ha hablado a través de, no solamente yo, sino todos estos instrumentos a través de la señal del tabernáculo de Ebenezer, si es cierto o no,
Dios es fiel para vindicar y para mostrar al hombre y la mujer cuál es la verdad, porque Dios no guía a nadie al error. Yo soy un firme creyente en eso, que cuando algo es la verdad, Dios vindica esa verdad. No es el hombre quien vindica, es Dios quien vindica. Y por eso, usted que me escucha, amigo ministro, no debe tener ningún temor de preguntarle a Dios. Porque como dijimos, la fórmula, y lo repito una vez más en esta noche, grábese esa fórmula en su corazón. Cuando el hombre le habla a Dios, es por medio de la oración. Y cuando Dios le habla a el hombre, es por medio de la revelación. Y para que esa relación de el hombre hablándole a Dios y Dios hablándole al hombre, oración y revelación, todo eso unido produce comunión espiritual entre el hombre y Dios. Esa era la comunión que tenían Adán y Eva en el principio. Esa era la comunión que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la comunión que han tenido los grandes hombres y mujeres que han logrado algo con Dios, que han logrado alcanzar la bendición de Dios, que han alcanzado las promesas de Dios, que han visto a Dios, que han vencido en batallas. Ha sido porque han desarrollado una vida de comunión con Dios. Es muy importante a usted, quien me escucha en esta tarde noche, que usted construya eso. No se quede con la duda. No se quede con la duda. Busque a Dios en sinceridad y Dios le revelará su palabra, su voluntad. Él quiere dar a conocerle a usted las cosas que usted no conoce. El hermano Branham nos dio el ejemplo. Yo siempre digo esta expresión. El hermano Branham nos dio el ejemplo. Cuando empezó el don a manifestarse en el hermano Branham, él consultó con ministros quienes no tenían comunión con Dios. Qué expresión más tremenda. Ministros que no tenían comunión con Dios. ¿Y por qué usted dice eso? Porque esos ministros no entendían la voz de Dios, que Dios estaba llamando al hermano Branham, que Dios quería utilizarlo por medio de ese don para traer liberación y para traer bendición a los hombres, la administración del Espíritu Santo a través de él. Pero ¿qué le dijeron esos ministros? Escuche bien, ministros. Le dijeron: Billy, esa voz que te habla no es Dios, es el diablo. ¿Se dan cuenta lo terrible que es no tener comunión con Dios? Le dijeron: esas voces que tú escuchas no es el Espíritu Santo, es el diablo. Es un espíritu malo. Y el hermano Branham, por no tener una comunión, no se había decidido a preguntarle a Dios en comunión, él empezó a creer que era cierto lo que decían esos ministros, porque él no quería estar mal con el Señor. Sé que usted, quien me escucha en esta tarde, no quiere estar mal con Dios. Usted quiere estar bien con Dios. Y por eso, la mejor vía para que usted haga la voluntad de Dios, si usted está dispuesto a romper las cadenas denominacionales que lo atan, es encerrarse en una comunión con Dios y preguntarle a Dios: Señor, ¿es esta tu voluntad? Yo quiero conocer las cosas que tú me quieres dar a conocer a mí. Yo quiero saber tu voluntad. Yo quiero caminar a la luz de tu revelación. Yo quiero siempre escuchar tu voz. Yo quiero siempre hacer las cosas que a ti te agradan.
usted estará dispuesto a hacerlo. El hermano Branham llegó a un punto, porque eso no va a detener la voz de Dios. Si ese hombre o esa mujer están predestinados a ser instrumentos en las manos del Señor, no va a detener la voz de Dios. ¿Qué hizo el profeta? Se fue a aquel lugar en donde él tenía esa comunión personal e íntima con Dios, y allí él derramó su corazón y le dijo: Señor, si esto no es tuyo, quítamelo, pero si es tuyo, muéstrame qué es lo que está pasando. Ahora, todos ustedes saben lo que vino después. Dios le habló al hermano Branham y le mostró las cosas que él no conocía y que no conocía a él. Que él había sido predestinado por Dios para traer un don de sanidad a la gente. Eso fue lo que Dios le dijo al hermano Branham por medio de un ángel. Y como dijimos en el programa pasado, Dios hoy ministra por medio de ángeles. El hermano Branham utilizó esta expresión: nosotros nunca hemos dejado de estar bajo ministración angelical. Y el hermano Branham lo comprobó, el hermano Branham lo vio. El hermano Branham vio al ángel y escuchó la voz de Dios. Dios revelándole las cosas que él no conocía, porque él veía visiones, era porque él tiene un don. Porque usted dirá, él veía visiones porque era un profeta. Pero un ministerio no puede operar si no tiene dones. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Ningún ministerio, ninguno, puede operar sin dones espirituales. Eso lo hablamos en una oportunidad. El don del evangelista es el don de fe. Él no puede traer a las almas a una convicción de pecado si el don de fe que hace que la gente le crea, no crea el testimonio que el Señor Jesucristo vino a salvarlo. Si usted quiere saber si usted es un evangelista, debe tener el don de fe. Si no tiene el don de fe, usted no es un evangelista. Usted dirá, pero yo tengo el Espíritu Santo y Dios me llamó a ser un evangelista. Le creo. Y por cuanto le creo, entonces asumo que usted debe tener el don de fe. Si no, no puede ministrarlo conforme a la administración de fe. Porque eso fue lo que Dios hizo con el profeta. ¿Qué fue lo que le reveló al hermano Branham? Si haces que la gente te crea, nada se interpondrá a tu oración. Yo te envío a las naciones con un don de sanidad. Si se fijan, el ángel le está revelando que hiciera la obra de un evangelista. Y él la hizo. Él obedeció. Pero como dijo el mismo profeta, bajo inspiración del Espíritu Santo, la voz de Dios, él dijo que cuando Dios llama a un hombre, Dios lo equipa. ¿Y cómo lo va a equipar, hermano? Por medio de los dones espirituales. Porque los dones espirituales son las herramientas sobrenaturales por las cuales Dios ministra el poder de Dios a las gentes. Lo voy a repetir de nuevo. Los dones espirituales son las herramientas sobrenaturales que Dios le da al hombre para que por medio de ellas Dios, no el hombre, Dios a través de los dones, a través del Espíritu Santo, ministre el poder de Dios a las gentes. Por eso, en realidad, usted que reclama tener un ministerio, un don, en realidad usted no tiene nada. Lo que usted tiene, se lo dio el Señor. Por eso, debemos, como hizo aquella mujer, Ana, cuando le fue dado ese regalo, ¿qué hizo ella? Le entregó el regalo de nuevo a Dios. ¿Para qué? Para que Dios utilizara ese regalo. Para que Dios utilizara lo que Él le había dado a ella. Ella era una mujer estéril.
Y Dios le concedió a Samuel, al profeta Samuel. Ella es un tipo de nosotros. Nosotros somos estériles. Entienda eso. Sin Dios, nosotros somos estériles. No podemos manifestar a Dios. No podemos hablar de Dios. No seríamos instrumentos para que la voz de Dios, el Espíritu Santo ministrando la palabra, testificando de Cristo, pudiera hacer la obra. Por eso, cuando ella quería un hijo, Dios le dio un hijo. ¿Y qué hizo ella? Cuando el niño creció, ella lo entregó al sacerdote, al sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta a quién se lo entregó? ¿A quién le entregó ella esos dones? Ese don. Se lo entregó al sumo sacerdote, a Elí. Y así debemos hacer nosotros. El regalo que Dios nos dio, los dones espirituales, el don del Espíritu Santo, la vida de Cristo que hacemos nosotros, la tomamos y se la ponemos en las manos del Señor para que no sea nosotros, para que sea el Espíritu Santo, quien ministre a través de los dones, trayendo palabra y liberación. ¿Me perdonan? Les voy a testificar de algo. Ese ha sido el testimonio aquí en el Tabernáculo Ebenezer. La voz de Dios se ha manifestado en medio de nosotros, podemos decirlo con propiedad. En nuestro medio, la administración de los dones espirituales y la manifestación, vamos a llamarlo de esta manera, la manifestación especializada de los ministerios, porque se ha visto mucho que hay ministerios que quieren ocupar dos lugares al mismo tiempo. El hermano Branham dice que eso no se puede. No pueden tener dos ministerios, deben tener uno. Hemos visto que cuando un hombre ocupa un lugar es de bendición. Y cuando un hombre ocupa su lugar en el ministerio es de bendición. Y cuando un hombre y una mujer se rinden al Señor y rinden el don al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ministre a través de ese don, hombre o mujer, ha sido de gran bendición en medio del pueblo. Hemos oído la voz de Dios, la hemos identificado, porque el mismo profeta, también bajo inspiración, nos dijo cómo identificar esa voz. Cuando habla conforme a la palabra, nosotros lo hacemos. Por eso sabemos que es Dios. Y cuando Dios habla, no es porque nosotros lo decimos, sino porque Dios lo vindica. Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Cuando Dios es el que habla, entonces Dios toma esas palabras y las vindica en medio de los corazones de los hombres y las mujeres. O sea, Dios la revela. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos testigos de cómo Dios ha mostrado las cosas que no conocemos. Dios ha declarado condiciones, Dios ha declarado la salida a los problemas. Hombres y mujeres han sido librados de la muerte. Escuche bien, han sido librados de la muerte porque Dios dio a conocer cosas que el hombre y la mujer no conocían. Si vas a este lugar, vas a morir. Y los hombres han obedecido. Y ahora, muchos de ellos son fieles cristianos y cristianas aquí en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios. Tuvieron una experiencia con un Dios real que habla. Con un Dios que quiere tener compañerismo. ¿Se recuerdan lo que se habló la semana pasada acerca de el compañerismo que tenía Dios con Noé? Ese tipo de compañerismo lo quiere tener Dios hoy en día. Hoy en día, los lugares en donde Dios viene y tiene compañerismo son limitados. Aún en los lugares así llamados cristianos,
Dios no puede bajar con libertad y hablar y tener compañerismo y declarar las cosas que no conocemos. ¿Cuántas cosas nos quisiera decirnos Dios y compartir Dios con nosotros? Pero nosotros le hemos puesto una barrera a Dios, le hemos puesto un límite a Dios, porque muchos de nosotros apelamos a nuestra personalidad, a nuestra manera de ser, a nuestras normas, a las normas de la iglesia, a mis creencias, yo creo así, y limitan la voz de Dios en este tiempo. Qué triste es que hombres y mujeres llamados a tener un estrecho compañerismo con Dios, hoy en día no lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque se han introducido ideas y conceptos que limitan que Dios hable a su pueblo. Por eso, hermano, amigo y hermano en Cristo, ministro del Evangelio, y sobre todo los que creen este mensaje, examínese. Examínese si usted es lo suficientemente sincero como lo fue el profeta. Si usted no ve que lo que se está hablando sea la verdad o no, no asuma una actitud de decir, bueno, no estoy de acuerdo y más nada. Yo no puedo permitir que usted haga eso. Yo no puedo dejar de advertirle que no asuma una actitud de que él cree una cosa y yo creo otra, porque no hay dos evangelios. Yo lo invito a usted a que usted construya una relación de comunión con Dios. No solamente que usted ore, sino que Dios le revele. Si usted llega a ser lo suficientemente sincero con el Señor, Dios hará lo mismo que hizo con el profeta. Ustedes no han leído en la biografía del hermano Branham cómo Dios primero le habló a través de revelación. ¿Sabía usted eso? Mientras él estaba llorando, vino el Señor a darle escrituras y escrituras. Primero le empezó a dar escrituras, porque muchos creen que de una vez se le apareció el ángel. No, lean bien, porque en el testimonio del profeta encontramos las maneras en que Dios obra. Y usted me quiere decir que Dios primero le había hablado al profeta por medio del Espíritu en la palabra. Sí, Dios empezó a revelarle. Estando allí en esa cueva, primero le vino un pensamiento. Pero si los errados son los ministros que me decían eso, ¿será que todo el tiempo esta manifestación fue verdadera? Y empezaron a bajar escrituras, Dios hablándole al hermano Branham. Pero aún así, el hermano Branham fue muy duro en ese aspecto para entender que era Dios. Por eso Dios permitió que el hermano Branham viera al ángel del Señor y allí sí creyó. Ahora, puede ser que Dios le permita o no a usted ver un ángel literal, pero eso no sería necesario, estrictamente necesario, si usted ha construido una vida de comunión y de oración con el Señor, de revelación y de oración. Porque si usted ora pero no tiene revelación, entonces usted no tiene comunión con Dios. Usted solamente ha establecido una relación de monólogo, que solo uno habla pero el otro escucha, como algunas relaciones de pareja. Eso también lo hablamos en los programas anteriores, que Dios ha tipificado la relación de Dios con la iglesia con la relación de un esposo y de una esposa, porque así es que se entiende. Y habíamos dicho que hay parejas que solo uno es el que habla y el otro no quiere hablar con la otra persona, no la conoce, no interactúa con ella. Nosotros dijimos que una pareja tiene comunión, una verdadera pareja que se mantiene unida está llamada a tener comunión, está llamada a tener compañerismo. ¿Para qué? Uno va a conocer al otro y el otro va a saber lo que el otro desea que esa persona sepa. El esposo conocerá los deseos de su esposa y la esposa conocerá los deseos de su esposo. Así Dios quiere hacer con su pueblo. Dios quiere que usted conozca su voluntad.
Porque el hombre nació para hacer la voluntad de Dios, para escuchar la voz de Dios. Él quiere tener compañerismo con usted. Y habíamos dicho que Dios fue llevando al ser humano a una restauración de la comunicación de Dios con el hombre. Y uno de los ejemplos de esa comunión la encontramos en la vida, de Abraham. Abraham era un hombre que vivía en una ciudad en donde había comenzado la idolatría, que es en Ur de los Caldeos, el lugar de donde había salido aquel hombre Nimrod, en donde pervirtió la verdad original, que Dios era uno, y estableció una nueva religión idolátrica. Imagínense el marco y el ambiente en donde Abraham vivía. Pero Dios le habló a Abraham. Dios se le reveló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció a la voz de Dios, porque lo que Dios le habló a Abraham era un tipo de lo mismo que Dios le habla al hombre pecador. Sal de tu tierra de pecado, de tus relaciones de pecado en la cual tú has vivido a través de los años. Sal de ese ambiente de pecado que te corrompe y que te aleja de mí, dice el Señor. Ve a la tierra que yo te mostraré. Un nuevo reino, no el reino de pecado, sino un nuevo reino, una nueva tierra. Y Abraham obedeció, él salió. Eso tipifica a el hombre que se arrepiente de sus pecados y que sale a encontrar a esa tierra, va buscando una tierra. Imagínense, él fue buscando una tierra cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Voy a leerles esa escritura. Eso es a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Fíjense lo que dice la escritura. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿se dan cuenta? Dios llamó a Abraham, Dios le revela. Cuando Dios llama, es una revelación al hombre. Qué hermosa es la comunión de Dios. Qué hermoso es saber cuando Dios habla al hombre. Por eso yo le pido al Señor que me ayude a siempre identificar su voz. Y le pido al Señor, por usted quien me escucha, que usted pueda tener la capacidad de escuchar la voz de Dios cuando Dios lo está llamando. Cuando Dios lo está llamando a la tierra que Él le quiere mostrar, al reino que Él quiere que usted viva. No viva en el reino de las tinieblas, porque en el reino de las tinieblas será destruido. Solo hay muerte. Solo hay dolor, solo hay confusión. Sal de tu tierra y de tu parentela. No te asocies con el pecado. Sal de esa relación de incredulidad. Y yo recibiré, dice el Señor. Yo te mostraré la tierra en donde has de vivir. Yo te mostraré el reino en donde ahora tú vas a vivir. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad. Dios le había prometido. ¿Qué fue lo que le reveló primero? Porque hay varias revelaciones en la vida de Abraham. Primero Dios le revela que le va a dar una tierra. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínese usted. Dios habla a Abraham y le dice: sal de esa tierra, sal de tu parentela, sal de esa atmósfera de incredulidad en la cual tú vives y yo te voy a dar otra heredad. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que Abraham obedeció. Abraham recibió la revelación que Dios le iba a dar otra heredad. ¿Y en cuál se establece el tipo, hermano? Que Dios también nos ha prometido otra heredad en un reino celestial, en el reino de los cielos. Dios ha prometido un lugar en el Espíritu Santo,
que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo, pero tiene que salir. Ese hermoso país, ese hermoso reino en donde Dios tiene comunión con el hombre, Dios te invita, y no solamente le hablo al pecador, sino a ti, amigo religioso, que estás en una iglesia, pero que no has salido a ser un ciudadano de ese reino. Tienes que salir de esa tierra de pecado y aceptar al Señor Jesucristo y entrar en esa tierra. Y la tierra es una tierra que fluye leche y miel, que el amor de Dios y la dulzura del Espíritu serán contigo en donde quiera que tú vayas, que siempre habrá el alimento espiritual para ti, en donde Dios tendrá comunión contigo, porque en el reino de los cielos es donde habita Dios. ¿Y dónde es el reino de los cielos? El Espíritu Santo. Donde esté un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, allí está el reino de los cielos. Cuando nosotros creamos el ambiente espiritual y por el Espíritu damos a conocer las cosas que el hombre no conoce. ¿Y qué es lo que el hombre no conoce? Que Dios murió por ellos. Aunque lo han escuchado, no les ha sido revelado. Pero Dios, a través de esos templos, comienza a ministrar esas cosas que el hombre no conoce, que la mujer no conoce, y empieza a testificar y a hablar de Cristo, a hablar de su amor. ¿Y qué hace el hombre? Identifica la voz de Dios, sobre todo, y eso lo hemos visto, que como el hombre es de mente tan perezosa, Dios a veces permite circunstancias difíciles en la vida de un hombre y de una mujer para que ellos puedan entonces abrir sus sentidos espirituales, sus oídos espirituales a la voz de Dios. Esta situación en la cual estamos viviendo ha sacudido las conciencias de hombres y mujeres, porque estamos en el tiempo final y las señales son evidentes. Y ahora muchos han abierto, lamentablemente no todos, pero muchos han abierto sus oídos espirituales a la voz de Dios. Y por eso Dios en este tiempo está dando a conocer las cosas que no conocían muchas personas. Dios llamando al hombre para una nueva tierra en donde no hay pecado, en donde la presencia del Señor llenará tu vida, llenará mi vida, y veremos a Dios siempre y tendremos comunión con Dios siempre. Fíjense esto, va a sonar raro lo que voy a decir y usted podrá tener paciencia conmigo y juzgarlo espiritualmente y conforme a la palabra. Usted no necesita partir de este mundo para estar en la presencia del Señor. Ya debe estar en la presencia del Señor. Lo que pasa es que nosotros no creamos el ambiente para que el Espíritu Santo se mueva con libertad en medio de nosotros, porque en donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Y cómo el Espíritu se va a manifestar? ¿Cómo va a dar a conocer las cosas si nosotros no creamos el ambiente? Hablamos de política, hablamos de la situación del país, hablamos de lo caro que están las cosas. Confesamos que hay enfermedad y confesamos negatividad, y lo que creamos es un ambiente de incredulidad en los que nos rodean. Pero Dios quiere que por medio de usted la voz de Dios sea oída y que usted pueda crear el ambiente espiritual para que aquel hombre que está pasando por una situación difícil, aquella mujer que no haya qué hacer ante la situación de su vida y de la condición en la cual el mundo se encuentra, escuche la voz de Dios, o sea, escuche las cosas que él o ellas no conocían, que es que Dios lo está llamando para que salga de esa tierra de incredulidad y entre a la tierra de revelación, de fe, el reino de los cielos,
el bautismo del Espíritu Santo. Fíjense, Abraham escuchó la voz de Dios y obedeció. Por fe habitó en la tierra prometida. Esto es el versículo 9. Como en tierra ajena. Ahora, habitó en la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a él. Pero había un detalle. Morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. No solamente usted, sino nuestros hijos también son herederos de la bendición de Dios, porque la Escritura lo dice en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vosotros y para vuestros hijos. Por eso, no se conforme usted con ser un nieto de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y solamente para ser un hijo usted necesita nacer del agua y del Espíritu. Por eso, ¿por qué Jacob vivió o habitó en la tierra prometida como en tierra ajena? Porque esperaba ciudad con fundamentos. Él estaba buscando una ciudad hecha, cuyo artífice y hacedor de la cual es Dios. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer un compañerismo? Abraham estaba buscando una ciudad hecha por Dios. Abraham estaba buscando ese reino de los cielos. Ahora, esa ciudad literal es la Nueva Jerusalén. Pero ese reino, para poder entrar a esa ciudad, hay que entrar a través de la puerta, y es Cristo, y es el bautismo del Espíritu Santo. Hago mucho hincapié en esto, porque un hombre con el bautismo del Espíritu Santo está llamado a tener comunión con Dios, está llamado a oír la voz de Dios, porque la palabra dice que Dios, el Espíritu Santo, nos guiaría a toda verdad. Y esto es algo muy importante que usted entienda. El Espíritu Santo lo va a guiar a la verdad. Si usted tiene el Espíritu Santo, Dios lo va a guiar a la verdad de la voz de Dios siendo manifestada y revelada en el tiempo de hoy. Por eso, solamente dentro de ese reino usted podrá entender lo que Dios quiere mostrar, lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Es importante que usted salga de esa tierra y de esa parentela de incredulidad y usted entre a ese reino cuyo artífice y hacedor es Dios. ¿Se dan cuenta lo que puede hacer la revelación en un hombre? Lo pueden tachar de loco. A lo mejor dirían: Abraham, tú estás loco. Tú estás buscando una ciudad que la construyó Dios. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo, Abraham? Abraham dice: Dios me dijo que saliera de mi tierra, de mi parentela, y Él me mostraría el lugar donde yo iba a vivir. Él salió por fe, como un tipo de nosotros. Él le creyó a Dios y le mostró cosas que humanamente eran imposibles. Pero cuando un hombre y una mujer tienen comunión con Dios, saben cuándo es Dios y saben cuándo es Dios quien está revelando y vindicando una verdad. Esa es una de las verdades que Dios reveló a esa familia. La otra verdad fue la de Sara. Fíjense, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Fíjense los tipos. Sara o Sarai era una mujer estéril. Como hablamos hace un momento de Ana, ella también fue un tipo de nosotros.
Nosotros sin Dios somos personas estériles, en donde no hay vida. Pero cuando Dios viene y nos da la promesa del bautismo del Espíritu Santo y cumple su palabra, entonces ahora nosotros vamos a dar a luz ¿a quién? A el Hijo. ¿Se dan cuenta del tipo? El esposo y la esposa. Nosotros sin el bautismo del Espíritu Santo somos estériles, pero cuando recibimos el Espíritu Santo, entonces ahora nace el Hijo, el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo en el hombre y la mujer. Por eso, Sara, al escuchar la voz de Dios, ella, dice la Escritura, porque lo dice la Escritura, usted pudiera decir también, pero es que Sara se rió. Sí, Sara se rió, pero para recibir la promesa, recibió fuerza para concebir simiente, por la revelación de ella, por la revelación de Abraham. Porque Dios le prometió a Abraham que le iba a dar su simiente. Y aunque ella rió, eso no fue un impedimento para que Dios obrara. Y por amor a Abraham, Dios le dio fuerza para concebir simiente, siendo una anciana. ¿Cómo una anciana de 90 años puede concebir a un niño? ¿Cómo un hombre que ha vivido toda una vida llena de pecado puede concebir a Jesús? ¿Cómo una mujer que ha maldecido y es una prostituta, cómo ella puede dar a luz a Jesús? Cuando escuchan la voz de Dios y obedecen esa voz, entonces Dios se une con ese hombre, tienen comunión, o esa mujer, con esa esposa, con esa novia, como usted lo quiera llamar, y dan a luz a el Hijo. Dios dando a conocer las cosas que no conocíamos. Que Dios quiere manifestarse en usted y Él quiere tener un hijo. Yo le decía a un hermano, es una paradoja que muchos se comporten como novia, pero ya en cuanto al tipo, debiéramos ser una esposa casada y con un hijo. Es tremendo, pero estamos hablando de tipos. Dios quiere dar a conocer al Hijo por medio de usted, porque cuando usted le dice sí al Señor, entonces usted se une con Dios y entonces usted queda embarazada. La simiente palabra viene a su corazón hasta que da luz al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Usted no sabía eso? Pues es hora de que usted lo sepa. ¿Y por qué Dios quiere dar a conocer esto? Porque muchos no tienen el Espíritu Santo. Y Dios le quiere dar el Espíritu Santo a usted. Dios quiere tener un hijo con usted. Porque le voy a decir algo que tal vez usted no sepa. Eso lo dice el profeta en el mensaje Casamiento y Divorcio. La voz de Dios hablando a través del profeta en ese mensaje. Él dice que el hombre tiene el derecho de repudiar a una mujer que no le quiera dar un hijo. Lea el mensaje, lea ese mensaje y verá que es así. El hombre tiene el derecho a repudiar a una mujer que le niegue un hijo, que no le quiera dar un hijo. ¿Por qué ese tipo? Porque es un tipo de hoy, es un tipo de lo espiritual. Si usted, después de decirle sí al Señor, se niega a recibir el bautismo del Espíritu Santo y quiere vivir una vida religiosa, ¿sabe lo que va a pasar? Que Dios la va a repudiar. A usted quien me escucha, Dios no va a querer tener nada con usted porque usted no quiere tener al Hijo de Dios. No quiere ser el instrumento para que Jesús nazca. Y no solamente nazca, usted tiene que criar a ese muchacho, porque no se va a quedar muchacho para siempre.
ahora va a crecer como un hombre. Usted lo tiene que alimentar, lo tiene que cuidar, como un niño. Va a crecer de fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Y cuando el padre ve al hijo y dice, este hombre, esta mujer es obediente, lo voy a adoptar como hijo. Ahora, ¿quién es el responsable de eso? Usted. Usted, al vivir una vida de obediencia, una vida de consagración y una vida de comunión. ¿Se dan cuenta los tipos? Los tipos son perfectos. Y es porque Dios habla a través de su palabra. Fíjense, Sara, por medio de la revelación que Dios le había dado a Abraham, Dios le revela que por medio de Sara, no por medio de otra mujer, ella, la estéril, la que llamaban estéril, la que nunca había manifestado a Dios jamás, ahora ella va a dar a luz a el hijo. Y parió fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Porque Dios le dijo que esa anciana iba a tener un hijo. Y lo que Dios revela, Dios lo hace. Lo que Dios habla, Dios lo cumple. ¿Se dan cuenta lo importante que es la comunión del cristiano con Dios, la voz de Dios? Hermano y hermana, ojalá Dios permita en esta hora que usted pueda entender lo que se está intentando explicar en esta noche. ¿Se dan cuenta que lo que Dios le dijo a Abraham y a Sara era algo completamente contra naturaleza? Que una anciana, no solamente anciana, sino que era estéril, pudiera tener un hijo. Ese es el ambiente, ese es el mundo en el cual Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Un mundo sobrenatural, un mundo como el que vivió el hermano Branham, el cual fue un ensayo. Nosotros, por eso es que el profeta habló que nosotros desarrollaríamos el drama completo. La novia, el hermano Branham fue un ensayo. Muchos han establecido su fundamento en lo que dice el profeta. Me explico. Solo el profeta lo puede hacer, solo el profeta lo hace, solo el profeta puede manifestar esto. No, él nos dijo cómo hacerlo. Muchos solo se basan en que solo el profeta lo hizo y lo va a hacer. Está equivocado, hermano y hermana. Dios quiere hacerlo por medio de usted. Él era un hombre sujeto a pasiones como cualquier otro hombre, pero él amaba a Jesús y él tuvo comunión con Dios y fue un instrumento tan rendido en las manos del Señor que la voz de Dios salió por medio de sus labios y hoy en día nosotros nos estamos alimentando de ese alimento que el Espíritu Santo almacenó por medio de él, porque no fue el profeta. Fue el Espíritu Santo quien almacenó ese alimento. Ahora, ¿cómo va a crear usted esos niños que acaban de nacer? Dios sabía que esos niños que iban a nacer, aquellos que iban a recibir el Espíritu Santo, tenían que comer su comidita, tenían que comer su compota. Sí, porque en el mensaje de la hora hay compota. Hay su atolito, hay su avenita, pero también hay su pollo. Hay pescado frito, hay su plato de mondongo, hay platos fuertes, profundos, que así como nos comemos la compotica o nos tomamos el biberón, así también en un momento dado estamos llamados a comernos una paella o un pollo frito o una carne asada o una parrilla. Usted no le va a dar a un bebé una parrilla porque tal vez no esté en la capacidad de entenderlo. Pero hay hombres y mujeres que tienen comunión con Dios y ya pueden entrar en las cosas profundas.
Cuando Dios llama a un hombre, lo empieza a equipar y lo empieza a preparar espiritualmente, y Dios empieza a revelarle las cosas. Dios empieza a mostrarle lo que él tiene que hacer o ella tiene que hacer. Y sabía que una de las cosas que Dios le habla al hombre es: ocupa tu lugar en el cuerpo porque yo te quiero utilizar allí. Y la posición en el cuerpo está directamente relacionada a los dones espirituales. Por eso es tan importante cuando los hombres empiezan a ocupar su lugar y las mujeres, el cuerpo empieza a engranar de una manera armoniosa, perfecta y con fuerza. Empiezan esos engranajes, esos hombres y mujeres a ocupar su lugar, hombres y mujeres a interceder. Dios le habla a hombres y mujeres para que ocupen lugares de intercesión, porque solo la oración cambia las cosas. Fíjense, ¿sabía usted que el don de profecía opera de diferentes maneras? Y una de las maneras que opera es por medio de los sueños. ¿Y sabía usted que si usted sueña con alguien, su deber es orar por él? Dios lo llamó a interceder, debe hacerlo. ¿Por qué? Porque la oración cambia las cosas. Dios habla por medio de la revelación y le dice a usted, por medio de un sueño, ¿se dan cuenta? Mira la condición de este hombre y esta mujer. Yo te estoy mostrando esto, te estoy revelando esto, porque yo quiero que tú intercedas, porque es tu hermano y es tu hermana. Él necesita tu ayuda, ella necesita tu ayuda. ¿Se dan cuenta? Lo importante de la comunión con Dios, Dios hablándole al hombre, revelación, y el hombre hablándole a Dios, oración. Por eso, si nosotros fuéramos más sensibles a las cosas que Dios nos da, entonces, hermano, ¿cuántas cadenas estarían rotas? ¿Sabe? Eso es un don. Muchos lo hablan como don de sueño. El don de sueño no existe. Existe el don de profecía que opera por medio de un sueño. Y opera es para que usted interceda, para que usted ore, para que oremos los unos a los otros, para que el cuerpo de Cristo comience a engranarse, porque solos no podemos vencer. Nosotros necesitamos a Cristo y lo necesitamos a usted como miembro del cuerpo, que estemos unidos a nuestro Señor Jesucristo en una perfecta armonía. Lo necesito a usted en el cuerpo, porque tal vez yo necesite la oración, yo necesito la oración, y tal vez usted necesita la oración, y Dios mueve esas partes del cuerpo para que oren por usted y oren por mí, y oren por la obra, y oren por la situación en la cual estamos viviendo. ¿Se dan cuenta que todo se va engranando en esa comunión? Y así Dios, en ese reino en donde todos estamos conectados, le hablamos a Dios, Dios nos habla. Dios haría más cosas en medio de nosotros. ¿Cuántas cosas no estarían sucediendo ya en medio de nosotros si nosotros fuéramos más sensibles a la voz del Espíritu Santo y no viviéramos vidas tan naturales, tan carnales? Y lo digo muy especialmente en el pueblo llamado a reflejar esto, que es el pueblo que dice que ha creído este mensaje. La gran responsabilidad que tenemos no se trata solamente en decir, Dios envió un profeta. Esa es una pequeña parte de eso. La parte más importante es que usted manifieste a Dios. Es que usted sea un instrumento de Dios y que usted pueda restaurar el compañerismo con Dios, porque ese es el propósito del Evangelio. Sara fue un instrumento en las manos del Señor para ella manifestar al Hijo, y nosotros debemos manifestar al Hijo. Los que creemos este mensaje tenemos el conocimiento de cómo manifestar al Hijo. Debemos manifestar al Hijo. Debemos tener comunión con Dios. Cristo debe estar hablando por medio de nosotros,
Cristo debe estar operando por medio de los dones. Cristo debe estar predicando por medio de los ministerios. Y todo es Dios. Todo es Dios. Todo es Jesús. Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de su esposa. Que debemos ser uno y compartir los secretos con Dios. Por eso, quien me escucha en esta noche, fíjense los ejemplos de Abraham y de Sara. Ellos le creyeron al Señor y Dios cumplió esa revelación. Por lo cual también de 1, versículo 12, y con esto termino, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Fíjense hasta qué nivel. Hoy en día existe un pueblo literal llamado Israel que surgió por un milagro. No lo habían pensado. Ese pueblo es un milagro porque nació de una mujer que no podía tener hijos, de una anciana que no podía tener hijos y de un hombre que tenía 100 años. ¿Se dan cuenta lo tremendo? Cuando Dios revela un secreto al hombre, no hay nadie quien pueda detener el cumplimiento de esa palabra, pero Dios necesita a alguien que le escuche. Dios necesita a alguien para tener compañerismo y poder revelar lo que está oculto. Dios no quiere tener secretos con nosotros. Él quiere compartir con nosotros y decirnos lo que está sucediendo, lo que va a suceder y lo que debemos hacer. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Dios quiere que cada uno de nosotros nos hagamos uno con Dios. Este es el clamor de este tiempo. Hermano y hermana y amigo, Dios quiere hacerse uno con nosotros. Y la manera de hacerse uno es teniendo comunión. Yo no veo otra manera. Yo no encuentro otra manera de saber cómo un hombre o una mujer pueden ser uno teniendo comunión, teniendo compañerismo. Así debemos hacer nosotros. Para nosotros saber la voluntad de Dios en este tiempo, debemos tener comunión con Dios. El hombre hablándole a Dios, oración, y Dios hablándole al hombre, revelación. Dios todavía está revelando. Dios todavía está hablando. Dios todavía tiene compañerismo con hombres y mujeres. ¿Quieres tú formar parte de ese grupo elegido de hombres y mujeres a los cuales Dios pueda decir en este tiempo, en esta edad terrible de la odisea de incredulidad, y decir, ellos son mis amigos, ellos me creen, ellos están unidos a mí y ellos me obedecen? ¿Quieres tú formar parte de ese cuerpo? ¿Quieres tú formar parte de ese pueblo? ¿Quieres tú entrar en esa tierra prometida que es el Espíritu Santo, el reino de los cielos? Haré una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, gracias te doy en esta tarde. Bendice a cada oyente en esta hora, Señor. Tal vez algunos hermanos que han vivido unas vidas livianas, Señor, no están conscientes de lo que son. Tu profeta lo habló siendo él un instrumento, la voz de Dios habló a través de él y utilizó una expresión que muchos hermanos del mensaje lo han utilizado y lo han utilizado y lo han citado, Señor. Pero yo ahora entiendo que muchos la han citado, pero muchos no la entienden. Cuando la novia sepa lo que ella es, será un ejército invencible. Es la verdad, pero muchos no han recibido la revelación de lo que significa. Revela esa expresión a los corazones de hombres y mujeres en esta hora, para que podamos entender que cuando sepamos lo que somos, cuando entendamos por el Espíritu, o sea, cuando entendamos que tú nos hables y nos digas lo que somos, y estemos en una comunión para entender lo que no sabemos, y tú nos lo revelas en nuestros corazones, entonces podemos ocupar el lugar en el cuerpo de Cristo, reflejar a Cristo, manifestar a Cristo,
dar testimonio de tu amor y de tu gracia. Señor, en esta hora te doy las gracias, Señor, porque sé que hay hombres y mujeres que tienen comunión contigo, pero Señor, nosotros en esta tarde estamos tirando la red y queremos, Señor, que los que nos escuchan, los que van a escuchar en esta hora, este culto, este servicio en esta hora, Señor, la revelación del Espíritu Santo venga a sus corazones y les hable, Señor. Tú hables y tú muestres que tú quieres tener compañerismo y que tú quieres contar todos tus secretos a tu amada, a tu novia, a tu esposa, a tu pueblo. Señor, ayúdanos en esta hora. Perdona toda incredulidad, perdona toda falta de cada uno de nosotros, Señor. Perdona a tu pueblo allí, Señor, que ha sido incrédulo a tu palabra, porque no hemos creído muchas de las cosas que tú nos has dicho. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que podamos tener esa comunión contigo y podamos manifestar tu gracia y tu poder. Gracias te damos en esta hora. Sé que tu palabra no volverá a ti vacía. Sé que tu Espíritu Santo hará la obra. Señor, constriñe a los que escuchan y a los que van a escuchar y a aquellos que tal vez digan, no voy a escuchar eso, constríñelos a que los escuchen, para que tu Espíritu les hable, Señor, y tú puedas hacer una obra gloriosa y maravillosa, y puedan haber hombres y mujeres llenos, y hombres y mujeres posicionados, y tu gloria y tu poder comience a manifestarse en medio de tu pueblo. Gracias te damos en esta hora. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, y sé, Señor, que ya esto fue enviado y está en tus manos y tú harás la obra. Yo lo creo y en eso descanso. Te lo pido en esta hora, humildemente, en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que haya podido, Señor, haber sido un instrumento en donde tu voz pueda salir a aquellos corazones que lo necesitan. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora. Y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes, a restaurar el altar de oración, a buscar a Dios, a tener compañerismo con Dios, a tener comunión con Dios. Y veremos el cambio en nuestras vidas, veremos el cambio en los que nos rodean, veremos el cambio en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras vidas personales, aún en nuestro país. ¿Sabía usted que este país depende del cristiano? Nosotros somos la sal de la tierra. Donde quiera que usted en esta hora, en cualquier país, usted, cristiano o cristiano, usted es la sal de la tierra. Una gran responsabilidad recae sobre usted. Va a tomar esa responsabilidad, ese reto del Espíritu Santo en esta hora de manifestar a Dios en su comunidad, en su iglesia, en su país. ¿Lo hará? ¿Está dispuesto a hacerlo? Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.